Ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos a La incógnita de lo incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La incógnita de lo incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll. ¿Cómo estás, Skoll? Ansioso por empezar, la verdad es que feliz como siempre de estar con ustedes, con toda la familia incógnita por acá y pues la verdad no sé cómo explicarlo, con ansias de empezar, pero sí con un poquito de, no sé cómo decirlo, tal vez un poco de cautela por el tema que se va a tratar. Pero feliz sobre todo de estar acá de nuevo con todos ustedes. Excelente. Y bueno, pues yo soy Ava. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestras diferentes plataformas. Si no se han suscrito, por favor vayan, háganlo porque eso nos ayuda mucho. Nos ayuda para seguir haciendo contenido que, pues, aunque es un hobby, lo hacemos con todo el corazón para ustedes y para que tengan un ratito de entretenimiento. Otro aviso es que aquí hemos dejado claro que este programa no está hecho para niños, no está hecho para menores de edad en realidad. Este programa está diseñado o va enfocado hacia un público mayor, adulto, que tiene a lo mejor un criterio diferente y que a lo mejor no va a tener el mismo impacto que en un niño. Eso está bien claro, pero si de pura casualidad eres un niño el que está escuchando esto, si tienen o acostumbran a escuchar los capítulos con sus hijos, con niños pequeños, yo les recomiendo que en esta ocasión por favor se lo salten, que no lo escuchen, que si quieren pásense a otro programa o esperen el siguiente porque está muy fuerte lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que vamos a hablar de uno de los asesinos seriales más prolíficos de toda la historia, nada más así. Desde hace mucho tiempo yo ya tenía planeado y quería hablar de este personaje, de esta persona, pero me detenía. Y yo estoy seguro y estoy consciente de qué es lo que me detenía. Yo sabía con lo que me iba a topar, yo sabía con lo que me iba a encontrar. Y creo que de cierta manera como que no quería llegar a esto. La verdad es que debo decir que en ningún caso anterior, a excepción de Albert Fish, el hombre gris, que si no han escuchado el programa, vayan a escucharlo. Nunca me había sentido como me sentí mientras leía, mientras investigaba, mientras escuchaba las entrevistas, mientras escuchaba los testimonios de la gente involucrada, la gente afectada e incluso familiares y padres de los pequeños a los que fueron afectados. Sí, claro. La verdad es que se me revolvió el estómago en algunas ocasiones. En otras ocasiones me dieron ganas de llorar. Incluso tuve pesadillas referente a lo que estaba leyendo y a lo que estaba investigando. Y pues sin más, en esta ocasión vamos a hablar de Alfredo Garavito, mejor conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova. Y más adelante se van a dar cuenta por qué estos motes y que le quedaron a la perfección por la brutalidad de los actos que cometió. Para que se den una idea y nada más como introducción, según los informes de la Fiscalía General de la Nación, la FGN, en Colombia, Garavito asesinó a 172 personas, todos niños y jóvenes de entre 6 y 15 años. De estos, 138 tuvieron fallo condenatorio, 32 estaban en proceso, uno más en apelación y uno listo para sentencia. Aunque el organismo judicial cree que fueron más víctimas de las que se dicen. Esto debido a las confesiones del mismo Garavito,
quien en el 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos, con lo cual la cifra de crímenes asciende a más de 200 personas. Además de cometer asesinatos en su país de origen, o sea, Colombia, Garavito admitió haber matado a niños en países vecinos como Ecuador, Perú y Venezuela. La cifra de homicidios realizados por Garavito lo colocan en el top 3 de asesinos seriales de todos los tiempos, solo por detrás de Harold Shipman, el Doctor Muerte, quien se comprobó que mató a 218 personas que eran sus pacientes, la mayoría mujeres de edad avanzada a quienes les inyectaba diaformina para asesinarlos. A diferencia de Christopher Dunch, que es otro Doctor Muerte del que hablamos también en un capítulo, quien asesinó a varios de sus pacientes, incluso a su mejor amigo, a su mejor amigo lo dejó inválido, pero al parecer Dunch era más por desconocimiento, como porque no sabía hacer las cosas o hacer los procesos y los procedimientos, a diferencia de Shipman, que él sí estaba consciente de lo que estaba haciendo y de que estaba asesinando a las personas. Era más por estupidez, ¿no? Hasta se podría creer. Quiero pensar que así fue. Sí. Pero también otras partes me hacen creer que sí lo hacía de manera consciente. Sí. Ahora, está colocado, o sea, solo por detrás de esta persona. Pero si tomamos en cuenta que posiblemente fueron más víctimas de las que se dicen, tal vez Garavito sería arriba. el top 1 y al menos para mí es el asesino serial más brutal, el top 1 para mí, de todos los que he leído, de todos los que me he enterado. Y más porque es, digamos, contemporáneo, entre comillas, que es de finales de del siglo pasado. Entonces, a lo mejor, no sé, podríamos hablar de Jack el Destripador, que nunca se supo quién fue, ni cuántas víctimas fueron. Pero pues eso tiene muchísimo tiempo. Esto es más contemporáneo. Y es por eso que también a lo mejor tiene un impacto, porque nos damos cuenta de que en épocas recientes puede suceder esto y puede seguir sucediendo. Y lo dijimos fuera del área, del aire, perdón, bueno, de la grabación. El hecho de la muestra perfecta de por qué se tiene que detener a un asesino serial y de lo crueles que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces yo creo que es un caso que sí va a generar varias cositas, entonces. Muy seguramente los que les gusta este tipo de contenido sabrán quién es o quién fue Garavito, la bestia. Para los que no, pues quédense para que se den una idea y sepan que realmente fue una bestia, porque fue muy brutal en todo lo que hizo. Y pues entrando en su vida, Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, al sur del departamento de Quindío, en Colombia. Este municipio se encuentra a unos 300 kilómetros aproximadamente de la capital Bogotá. Luis era el hijo mayor de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Tenía 6 hermanos, entre ellos 3 hombres y 3 mujeres. La familia Garavito Cubillos era de muy bajos recursos. Debido al conflicto armado que se llevaba a cabo en Colombia en ese tiempo, la familia tuvo que mudarse a Celián, Valle del Cauca, esto antes de que Luis cumpliera 6 años. Luis tuvo una infancia muy dura y esto es importante como mencionarlo porque no vamos a justificar los actos, pero de cierta manera, como en casos anteriores, podemos poner en contexto y darnos cuenta de que algunas circunstancias en la vida de las personas puede que tengan un efecto tan terrible que lleguen a asesinar o lleguen a ser delincuentes, a lo mejor no asesinos seriales, pero cometer algún delito. Como lo dije, Luis tuvo una infancia muy dura, ya que según sus palabras, y esto es importante mencionarlo, prácticamente todo lo que voy a decir y todo lo que tengo redactado es prácticamente en palabras de Garavito en entrevistas y algunos artículos de periódico, algunos documentos de universidades que se encargaron de investigar a Luis, pero la mayor parte de la información es tomada, extraída de
de entrevistas que se le hicieron a él, así que entonces no podemos asegurar que sea una verdad absoluta. Puede ser que esta persona solo haya dicho lo que querían escuchar o como para cubrirse por los actos que cometió. Pero bueno, según sus palabras, su padre era un alcohólico que golpeaba a su madre todos los días, además de serle infiel con muchas mujeres. Su padre siempre llegaba a casa ebrio e insultaba a su madre, a quien se le pusiera enfrente. O sea, fuera el hijo que fuera, lo empezaba a amedrentar, le decía groserías, lo golpeaba. A quien se le cruzara, ¿no? Manuel tomaba a su mamá, a Rosa, de los cabellos y la arrastraba por toda la casa. Después iba con Luis y lo golpeaba hasta con un machete lo llegó a golpear. Con palos, con cinturones, con lo que fuera, lo golpeaba. Los hijos, cada que veían a su padre, pues se escondían debajo de la cama hasta que él se quedaba dormido de tan ebrio que estaba. Luis era menospreciado por su padre, quien lo llamaba imbécil, bastardo, otros insultos mucho más fuertes, y Garavito dice que no recuerda ninguna buena palabra de su padre, o sea, no recuerda que le haya dicho qué bien lo hiciste, qué inteligente eres, alguna te palabra quiero, de aliento, ¿no? nada, Así. ¿no? Esto es normal, entre comillas, y es triste, pero digamos que en décadas pasadas era muy común esto. Sí, sí, sí. Los papás o las generaciones pasadas estaban tan acostumbradas a no demostrar nada de afecto, Ujú. que pues para ellos era más fácil no hacerlo y decir cosas como para ser fuertes a sus hijos, pero pues Claro. esto tenía un impacto también muy fuerte. Garavito asistía a la escuela Simón Bolívar, donde los maestros lo recuerdan como un alumno muy retraído, muy callado. Sus compañeros lo molestaban y lo ridiculizaban incluso con el mote de Garabato, por su apellido, obviamente, ¿no? Ujú. Pronto Garavito comenzó a ser muy agresivo tratando de defenderse, además de comenzar a odiar a los niños que tenían familias estables. Es obvio, o Sí. sea, él al no tener un padre que lo Una quisiera, figura. Ujú. y aparte de su madre ausente y que se dejaba de todo lo que Sí, dijera su claro. papá, pues era obvio que él pues empezaba a sentir a lo mejor celos por una familia normal. Ujú. Y pues empezaba a sentir como este resentimiento, este coraje hacia esos niños, que pues los otros niños no tenían ninguna culpa de lo que Claro. estaba viviendo Garavito. Aún a pesar del bullying que sufría, los maestros nunca hicieron nada. Clásico, o sea, también Sí. era algo muy normal, ¿no? Algo muy... Es triste, como lo digo, decirlo, pero Sí. era algo muy normal. Y como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que algo sea normal no significa que esté bien, pero pues desafortunadamente es normal. Entonces nadie hace nada. Nadie hacía nada. Garavito abandonó la escuela cuando estaba en quinto de primaria, esto por las malas notas que tenía, y su padre le dijo que si era tan tonto para la escuela, entonces debía trabajar para aportar dinero a la casa. A Garavito se le prohibía salir con amigos y mucho menos tener una pareja o novia. Por si fuera poco, Garavito comenzó a darse cuenta de que le gustaban los hombres. Y esto no tiene nada de malo, pero hay que entender el contexto histórico y social Exacto. que estaban viviendo en ese momento. Estamos hablando de los finales de los 60, además de que su padre era muy estricto, era alcohólico, obviamente jamás iba a permitir que a su hijo le gustaran los hombres. Según Garavito, las mujeres también le atraían, pero en menor forma. Ujú. Más adelante voy a dar como comentarios de todo esto. Garavito comenzó a trabajar y a la edad de 12 años tuvo su primer encuentro sexual con un niño de la misma edad de su localidad, encuentro que Garavito relató como muy placentero. O sea, fue un encuentro que sí fue consensuado Ujú. y que le gustó. En 1969, a la misma edad, Garavito sufrió un abuso sexual por parte del dueño de una farmacia local. En ese mismo año, uno de los mejores amigos de su padre y sacerdote del pueblo comenzó a abusar sexualmente de él y con mucha frecuencia. Garavito afirmó que esta persona lo ataba a la cama, lo quemaba con velas, lo cortaba con una navaja de afeitar, le mordía los genitales, los glúteos y después lo agredía sexualmente. Luis Alfredo dudaba en decirle a sus padres porque en primera sabía que no le iban a creer,
Segunda, seguramente su padre lo iba a culpar y su madre simplemente no iba a decir nada. Aparte su papá lo iba a castigar, lo iba a golpear, entonces Garavito se Claro. quedó callado por más de 2 años, ¿A quién le tiempo pedí ayuda, no? en el cual este amigo de su padre abusaba de él. Después del primer abuso, Garavito dijo que había matado y diseccionado 2 pájaros de la frustración y el coraje, lo que después lo llevó a sentir remordimiento y vergüenza por lo que había hecho. Aquí empieza algo que él dice, es que sí sintió como culpa y remordimiento. Puedo entender que pues él tenía mucho coraje, se quiso desquitar con alguien, y a lo mejor cuando ya vio la realidad y entendió lo que estaba haciendo, tal vez sí se arrepintió. No lo sé. Eso es lo que él dice, ¿no? Lo que que él sintió, dice, sí, que sí, sintió sí. arrepentimiento. Y esto es muy común entre los asesinos seriales, como el petiso orejudo, que también mató o mataba animales siendo pequeño. Esta triada, ¿no? Es algo muy común el abuso, tanto físico, sexual, algún tipo de abuso, el matar animales, algunos otros golpes de cabeza, son como características muy comunes en las infancias de los asesinos seriales. Luis, entre más iba creciendo, le iban gustando o iba sintiendo atracción hacia los hombres. Veía niños, veía jóvenes más grandes y él sentía excitación al verlos. Luis le sugería a sus hermanos varones, que eran menores que él, que durmieran desnudos en la cama que compartían todos. Los convencía diciéndoles que así iban a dormir más cómodos, que era mejor dormir así, y durante la madrugada acariciaba los genitales de sus hermanos, aunque nunca, o al menos eso declaró Garavito, hubo alguna penetración. Los chicos o los hermanos nunca dijeron nada porque creían que era algo muy normal. O sea, cuando tú vives eso, crees que eso es la normalidad. Exactamente, Entonces, ¿no? Hasta que creces y te das cuenta que no era así. Digo, a todos nos ha pasado con a lo mejor cosas sencillas, pero cuando son cosas más graves, igual, ¿no? No te das cuenta hasta que te das cuenta que no es normal. Sí, o sea, no, que no, no es algo que pasa en todos los lugares. sí, no era normal, pero Claro. ellos pues simplemente no lo tomaron como algo malo. Sí. Garavito declaró que en ese mismo año abusó sexualmente de un niño de 6 que vivía en la misma comunidad, aunque esto no se pudo como confirmar. Okay. Sus hermanos y conocidos coinciden en que Luis se convirtió en un chico extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse de todo aquel que le hizo daño anteriormente. En 1971 la familia Garavito Cubillo se mudó a Trujillo y afortunadamente así terminaron los abusos del amigo de su padre. Desafortunadamente, uno de los nuevos vecinos lo invitó a un matorral y le empezó a mostrar pornografía heterosexual. Garavito sintió como desprecio, no le gustaba, y al ver esto el vecino lo aventó al piso y comenzó a golpearlo. Después abusó sexualmente de él. En 1972 Garavito intentó tener relaciones sexuales con mujeres, pero no tuvo erecciones, y en ese momento Luis se autodenominó como un impotente sexual. Y esto es a palabras de él. Pero más adelante voy a dar como mis impresiones de todo lo que estoy diciendo. Garavito comenzó a desarrollar una adicción tremenda hacia el alcohol y se volvió un joven muy rebelde, mucho más agresivo, buscaba pelea con todos. Yo entiendo que era también a causa pues de todo lo que vivió, de todo lo que le estaba pasando. Y qué triste que un chico, un chavito de 12, 13 años padezca y sufra todo esto y que sus padres, o sea, ni siquiera le pusieran atención, ¿no? Qué triste que tengan que vivir este tipo de cosas los niños. Y justo, le acabas de dar al clavo que iba a decir. Lo podemos ver como un caso de alguien que, digo, ahorita no nos darás datos de todo lo que hizo, pero si nos ponemos a voltear a la realidad, no es algo que digas, ya no pasa, ¿no? Sino que yo creo que es, desafortunadamente, más normal de lo que creemos, y que justamente, ¿no? La desatención de todo esto, ¿a qué resultado llevó, no? Tal vez el hecho de que, y digo, no es
no es lo ideal, ¿no? Pero si alguien ha vivido este tipo de cosas o demás, pues un trabajo con un psicólogo, con un psiquiatra tal vez, que ayude a pues aliviar estos males, estas heridas, esta ira que también obviamente les genera, que muy probablemente no saben cómo dirigir y que lleva a catástrofes de esta Que magnitud. ojo, no es justificar, Claro, porque claro. mucha gente ha sufrido también este tipo de abusos Sí, y sí, no sí, se convierte en un asesino serial. Entonces, esto no es la justificación para lo que hizo posterior, pero es como decimos, nada más es como para entender un poco la vida y lo que padeció y lo que vivió él siendo Ujú. niño. En 1973, a los 16 años, Luis dejó su casa para buscar una mejor vida, según sus palabras, aunque las declaraciones de su familia dicen una cosa completamente diferente, ya que la historia real dice que Garavito fue sorprendido mientras intentaba abusar sexualmente de un niño de 5 años en una estación de tren en Bogotá. El niño comenzó a gritar y la policía arrestó a Garavito. Luis estaba completamente excitado por el forcejeo y los gritos de su víctima. La policía iba a levantar cargos por intento de violación, pero Garavito dijo que solo quería abusar ligeramente del pequeño. Garavito fue liberado y fue reprendido por su padre. Increíblemente, y esto es irónico, no lo regañó por intentar abusar de un niño, sino por no elegir a una mujer para agredirla Como sexualmente. víctima. O sea, lo que le molestó al papá era que fuera gay o que le gustaran los hombres y no realmente el acto El de acto. abusar sexualmente de una persona. Entonces, ahí podemos entender también lo podrido que estaba también la familia. Sí. Entonces, pues son factores que se juntan para tener a lo mejor un final, pues, Tan brutal y desagradable. catastrófico. Sí. Entonces el papá obviamente corre a Luis y desde ese momento Garavito comienza una vida errante en las calles buscando dónde estar. Garavito tuvo varios empleos pero los perdía por conflictivo y por ebrio. A los 17 años conoció a Luz María Ocampo, con quien inició una relación. Garavito comenzó a salir con mujeres mucho más grandes que él y tiempo después inició una relación con Claudia, quien tenía 2 hijos, una niña de 13 y un niño de 14, pero extrañamente Garavito cuidaba de estos niños como si fueran suyos y jamás les hizo daño. Garavito tenía un gran problema de alcoholismo, como lo dije, y esto le hacía perder muchísimos trabajos y a sus parejas sentimentales. Sus conocidos decían que cada que Garavito estaba ebrio decía, o lo único que decía era que iba a matar a su padre. Él demostraba pues obviamente el coraje y la rabia que le tenía a su padre por todo lo que vivió y todo lo que pues le hizo. Sí. Luis Alfredo sabía que tenía que hacer algo pues él no quería ser como su padre. Y entonces asistió a Alcohólicos Anónimos, aunque no sirvió de nada, pues siguió viviendo y comenzó a visitar un parque en donde había trata de niños, o sea, los prostituían. Ahí Garavito saciaba su sed de placer, ahí empezaba él a buscar placer y tener relaciones con niños pequeños. Garavito consiguió un trabajo estable en un supermercado, en donde trabajaba de lunes a domingo con 2 horas de descanso. Mientras estaba acomodando la mercancía, él veía pasar a niños pequeños, a quienes imaginaba desnudos, y sentía unas ganas tremendas e incontrolables de tocar sus cuerpos. A partir de 1980, Garavito visitaba el municipio de Quimbayá durante sus descansos de 2 horas en el supermercado. En este municipio comenzó con una vida llena de abusos sexuales. Se sentaba en un parque y colocaba la mirada en su víctima. La seguía, la tomaba por la fuerza y la llevaba a lugares solitarios para abusar de ella. Después de esto regresaba y continuaba con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Durante las noches, según él, el remordimiento acababa o su cabeza estaba lleno de remordimiento y tomaba la Biblia y comenzaba a rezar para expiar sus culpas. Como cualquier adicción, obviamente las cosas comenzaron a subir de nivel. Ahora los abusos ya no eran suficientes. Esto ya no saciaba a Garavito. Ahora comenzó a ser más brutal en contra de sus víctimas. En su morral o en su mochila siempre traía velas, soga y navajas de afeitar. Cada que abusaba de un niño, lo amarraba, lo desnudaba, abusaba de él, y después los quemaba con velas, les echaba cera caliente en sus nalgas, los mordía por todas partes, incluidos sus genitales.
tomaba las navajas y los cortaba en piernas y brazos. Cuando Garavito estaba satisfecho, los liberaba y los amenazaba, diciéndoles que si hablaban, los iba a matar. O sea, no en ese momento, sino los iba a buscar Sí, claro, y los iba a después- matar. Y pues esto a los niños obviamente pues los asusta y por eso muy probablemente no decían, se quedaban callados. Aparte de que, pues cómo iban a identificar a su a su victimario, ¿no? O sea, Ujú. era difícil para los niños después del impacto tan fuerte que tenían de que alguien abusara de ti. En 1984, Garavito buscó atención psicológica y psiquiátrica. Luis les contaba a los doctores que tenía pensamientos suicidas y que por eso estaba ahí, aunque nunca les reveló los deseos que tenía hacia los niños. O sea, solo les contaba como por encimita y lo que Ujú. quería que supieran, porque para mí esto era una... Treta, sí, era como un... As bajo la manga. Exacto, para Ujú. más Sí, adelante. suena completo. Garavito fue diagnosticado como narcisista con desorden de trastorno de personalidad antisocial. Y decían, según los especialistas, que él no era consciente de hacer el mal. Yo lo dudo, yo la verdad lo dudo, pero más adelante hablaremos de eso. Aunque puede que todo fuera una farsa para que nunca dudaran de él. O sea, como para, yo ya tengo un diagnóstico, todo lo que haga posterior, aquí está, Sí. yo no soy capaz de hacerlo. Entonces Y para es mí que- es como iba preparando como el área, o sea, se iba Sí. preparando para lo que él, estoy seguro, ya estaba pensando hacer. Sí, porque sobre todo también, bueno, es que, no sé, la psiquiatría también ha avanzado mucho, pero en esos casos yo creo que si es que él hubiera dicho todo, yo creo que sí lo toman como alguien realmente peligroso y tal vez hubieran tomado alguna otra medida, ¿no? Pero como dices, yo creo que nada más contaba lo que quería Es que era tan contar. inteligente él que incluso a los psiquiatras pues los mareaba, o sea, solo les decía lo que él quería y no la realidad Sí, para claro. nada más envolverlos en lo que quería que ellos dijeran. Ujú. Ahora estuvo recluido en un hospital psiquiátrico por 33 días, pero fue dado de alta al mostrar una mejoría. Al salir, volvió a cometer abusos sexuales en contra de niños pequeños. En ese mismo año se mudó a Pereira y durante 4 años mantuvo una relación amorosa con Gabriela, una mujer mucho mayor que él, que tenía un hijo adolescente a quien Garavito jamás lastimó. Y aquí va algo importante. ¿Por qué buscaba relaciones con mujeres mucho más grandes que él? Una. Dos. ¿Por qué buscaba relaciones con mujeres si no le atraían las mujeres? Ujú. Yo creo, asumo, que era porque, siendo mayores que él, no tenía que mantener relaciones sexuales todo el tiempo. Ujú. Tal vez a lo mejor en algún momento tuvo Sí. relaciones con ellas, pero no tenía que tener relaciones todos los días. Además, yo creo que buscaba relaciones con mujeres, aunque no le gustaban, porque buscaba una fachada de una persona normal, un Claro. esposo, un padrastro honorable, alguien que era normal, que Ah, cuidaba a su hijastro, Que tiene una vida normal. que cuidaba a su pareja, que estaba en su casa. Además de que la gente que los conocía decían que Garavito se mostraba muy amoroso y muy gentil con su familia. En Cuidando entrevistas apariencias. posteriores y en retrospectiva, varias de las personas que lo conocían en aquella época decían que vieron a Garavito tomando y rodeado de niños con quienes jugaba y de pronto desaparecía por horas. Pero pues nunca lo tomaron en cuenta. Después de terminar con esta relación, comenzó a viajar de ciudad en ciudad, en donde se presentaba como vendedor ambulante. Se vestía de maneras distintas y daba nombres falsos. Garavito elegía a sus presas y los convencía con dinero para que le ayudaran y lo acompañaran a donde él les decía. Los hacía caminar por kilómetros para que llegaran exhaustos y no opusieran resistencia cuando cometía los abusos. Comenzó a mejorar sus métodos y ahora elegía a niños Evolucionó. delgados y de baja estatura porque se había dado cuenta de que los más llenitos y los más altos le costaban trabajo. Claro. Además de que se dio cuenta de que el dinero no era lo único con lo que podía envolver a sus víctimas, ya que no todos tenían la misma necesidad. Aunque la situación de Colombia en aquella época, entre el narcotráfico, las FARC y todos los problemas sociales que había, hacían que el hambre y la falta de dinero fueran un factor para que Garavito pudiera conseguir sus metas. La mayoría de niños accedían a acompañarlo con dinero,
pero los que no o los que no les interesaba, los convencía con mascotas, dulces, frutas o juguetes. Garavito necesitaba dinero para sobrevivir, obviamente, así que se mandó a hacer una sotana y se hacía pasar por un sacerdote. En palabras de Garavito, esto lo hizo llenarse el bolsillo de plata, además de que la gente lo respetaba, los niños no dudaban de él cuando les pedía ayuda y los adultos jamás dudarían de un sacerdote. Sí. Irónicamente, hoy en día sabemos que los sacerdotes pues han cometido muchos de estos actos, Sí, igual cubriéndose con una con la sotana religión. y con la religión. Claro, como escudo y aprovechándose de su posición para, pues, justo, ¿no? Como dices en este caso, aprovecharse de niños y al día de hoy a lo mejor lo tenemos un poquito más en el foco, ¿no? Sí, Pero en ese ahora, entonces, hablando de la... digamos, a lo mejor ahora cuidas a tu hijo, no solo de un sacerdote, Claro, de toda la sí. gente hoy en día, ¿no? Pero en aquellas épocas, a lo mejor dejar a tu hijo con un padre o un sacerdote, tú Era tenías lo la más garantía seguro. de que no le iban a hacer nada, Claro. pero no era así. Cuando el disfraz de sacerdote dejó de funcionar, Garavito se convirtió en brujo. Ahora vendía pócimas mágicas, predecía el futuro y todo lo que conlleva la esotería. En una de las entrevistas que se le hizo a Garavito en la cárcel, declaró que era muy fácil engañar a la gente crédula y que con eso ganó mucho dinero. Digo, hoy en día sigue sucediendo. Claro. Aquí hay una parte de la entrevista, quiero hacer como una acotación en esta parte de la entrevista en donde él dice cómo los convencía a los niños. Me dio mucha tristeza porque te das cuenta de la fragilidad y lo fácil que es engañar a un niño para hacerle daño. Él dice, o sea, tan fácil que los convencía con dinero, con dulces, que digo, si hay gente mala, eso es un hecho, ¿no? Hay gente que quiere hacer daño y qué mal Sí. que los niños sean tan frágiles, o sea, sean tan Inocentes. y que gente de este tipo se pueda aprovechar de ellos. Es muy triste, pero también es como exhortar a la gente, a la sociedad en general, a los que son padres, a los que tienen pequeños en sus casas, no solo sus hijos, sino sobrinos, cualquier vínculo que tengan con un niño, ponerles mucha atención, darles mucho cuidado Sí. y tratar de estar al pendiente de ellos, ¿no? Porque no sabemos en qué momento, como lo dije, viendo la entrevista, me da triste saber con qué facilidad un adulto puede hacerle daño a un niño tan fácilmente. Pero bueno, Garavito comenzó a leer muchos libros de esotería y magia negra. También leyó la biografía de Hitler y lo admiraba, ya que según Garavito, y cito, yo admiraba a Hitler, pues fue una persona maltratada por su padre, además de tener una relación homosexual cuando era joven. Así que yo me identifiqué con él, y admiro su valentía de salir adelante y tener tanto poder. Yo quería llegar a ser como él. En la entrevista no habla tanto de cómo llegar a ser como él y de asesinar a tanta gente. Bueno, que Hitler realmente no era Sí. el que asesinaba, pero Él no se manchó era las la manos mente, ¿no? directamente, ¿no? Bueno. Lo que yo entendí de Garavito era más como que él se sintió tan sobajado de joven, tan Ajá. maltratado, Sí. que él quería tener poder, ¿no? Ser visto. Entonces creo que eso es lo que admiraba de este personaje, no Que a tanto pesar- los actos que cometió. Que a pesar de que de lo que vivió, que digo, justamente lo menciona, ¿no? Se identifica, pudo llegar a ser lo que era, ¿no? Como dices, ser una persona importante, ser una persona que tenía hasta cierto grado, posición, Ujú. poder, y como dices, ¿no? A lo mejor no tanto de los actos, sino en el hecho de que a pesar de, pudo lograr tal. Exacto. Creo Yo que también creo también que es eso. va por ahí, sí. Yo creo que es más por eso, más que el hecho de asesinar a tanta gente, que podría ser como lo primero que se piensa. Sí. En 1992, Garavito usó la tabla Ouija para contactar a los demonios, ya que él quería riqueza y poder y estaba dispuesto a vender su alma al diablo
con tal de conseguirlo. Según Garavito, mientras usaba la tabla, las cortinas de la habitación se cerraron y en ese momento escuchó una voz que le dijo: ¿quieres servirme? A lo que Garavito le respondió que sí. La voz le dijo que, si quería riquezas, la fórmula era asesinar a alguien y tenía que ir a Jamundí, otro municipio de Colombia, y cito a Garavito en su entrevista: yo ya estaba inclinado en los libros de esotería y magia negra, cuando yo en un libro de magia negra que un señor me vendió, veo cómo se usaba la tabla Ouija, y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo, y en esa obsesión de riqueza y poder, vi que la opción era venderle mi alma al diablo. Mientras estaba usando la tabla, se corren las cortinas, se me eriza el pelo y escucho una voz que me dice: ¿quieres servirme? Y yo le dije: quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Así que, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Ahí les va. Creo que lo que está diciendo también es como preparando, echando la culpa de que lo que hizo fue porque un demonio, algo, se posesionó de su cuerpo. Ajá. Y no está aceptando la culpa realmente de lo que él hizo. Tendiendo la cama Ajá. con lo que anteriormente le había dicho a sus psicólogos, Ujú. a sus psiquiatras. Entonces, podría sin problema el hecho de decir o de pelear el estoy enfermo mental y por eso hice lo que Ujú. hice. Que creo se me hace una bajeza Sí, sí, grandísima, sí. pero tiene sentido lo que está haciendo el desgraciado. Es que era muy inteligente. Más adelante, les digo, al final, en la conclusión vamos a poder hablar de todo esto, pero quiero continuar porque es bastante largo. En declaraciones de Garavito, dijo que abusó de por lo menos un niño al mes entre 1980 y 1992. Esto quiere decir que abusó de al menos 144 niños en este tiempo. Al menos. Al Ajá, menos. exacto. Y si creen que esto es lo peor, ni No. siquiera estamos cerca de. El 2 de octubre de 1992, a sus 35 años, Garavito se fue para Jamundí, el lugar a donde la voz le dijo que fuera. Estando en este municipio, se puso a beber en un bar, en una cantina. De pronto vio pasar a un adolescente de nombre Juan Carlos. Garavito pagó su cuenta y comenzó a seguir al chico. Garavito traía un morral con un cuchillo de cocina, algunos metros de cuerda y alcohol, menesteres que según Garavito había pasado a comprar en una tienda local. A ver, y aquí antes de continuar quiero decir algo, o sea, Souvenirs, ¿no? híjole, o sea, que alguien, un encargado de una tienda, vea que compran cuerda, alcohol y un cuchillo de cocina. Híjole, no Te sé. alerta, ¿no? Yo creo que, pues sí me alertaría. Dos, puede ser que a lo mejor digas, no importa, o sea, a mí no me interesa, ¿no? Segunda, porque a lo mejor lo que tú quieres es vender, o sea, lo que tú quieres es ganar dinero y realmente no te fijas. Pero yo creo que, híjole, sí es un foco rojo el hecho de que Sí. compre este tipo de cosas. Una persona que muy seguramente iba ebria, o sea, iba tomado. Entonces, para mí esto es un foco rojo que, pues a lo mejor, como lo dije, a lo mejor la gente pasaba desapercibido, no le ponía atención porque no es su problema, como pasa en muchas ocasiones. Ujú. El chico se detuvo un momento y en ese instante Garavito lo abordó y comenzó a platicar con él, lo convenció para que lo acompañara. Caminaron varios kilómetros y al llegar a un lugar solitario Garavito asesinó al chico. 3 días después el cuerpo de este chico fue encontrado. Tristemente, las marcas encontradas demostraban una brutalidad espantosa. El cuerpo tenía los pies desgarrados, múltiples heridas de cuchillo, los dientes frontales estaban destrozados y los genitales fueron arrancados y colocados en la boca del chico. Este fue el primer homicidio que la bestia cometió, o al menos el primero que le fue imputado y del que se sabe. Según Garavito dijo que al llegar al lugar comenzó a abusar del chico y que mientras lo hacía le clavaba el cuchillo en sus piernas y brazos. Después comenzó a golpearlo y a la luz de la luna le llegaron imágenes de su padre y de sus diferentes agresores. Esto lo llenó de rabia, por lo cual, en palabras de Garavito, tuvo que asesinar al chico.
A la mañana siguiente, Garavito despertó con la ropa llena de sangre y esto lo hizo sentir remordimiento, pero solo 5 días después cometió su segundo homicidio, o sea, no estaba tan arrepentido. La policía encontró el segundo cuerpo, pero no ligó un homicidio con otro, ya que como lo comenté anteriormente, la situación del país, al igual que en la mayoría de las naciones de Latinoamérica en aquella época y hoy en día, era complicada, y esto solo era un cuerpo más entre los cientos de cuerpos encontrados a causa de las guerrillas y el narcotráfico. En 1993 se mudó hacia la capital, Bogotá, y en ese lugar asesinó a 8 niños más, pero comenzó a mejorar sus procesos, incluso comenzó a dejar una firma, pues los cuerpos fueron encontrados sin el dedo gordo del pie. Todos los cuerpos presentaban marcas de tortura entre quemaduras, apuñalamientos y otras marcas brutales. Las autoridades atribuían estos delitos a grupos satanistas o a las FARC. Incluso se llegó a pensar que los homicidios eran causados por el Escuadrón de la Muerte, que eran grupos armados que se encargaban de limpiar la sociedad. Esto fue como algo muy común en Latinoamérica, e incluso en México leí algunos artículos donde se hablaba de esto del Escuadrón de la Muerte, que era como gente que se armaba y que en su tonta idea o estúpida idea era que ellos podían decidir quién vivía y quién no para limpiar a la sociedad. O sea, Jueces y verdugos. Ellos eran jueces para decir quién sí podía vivir y quién no. Se me hace algo tan estúpido, pero existió. Y en Brasil, por ejemplo, este problema fue muy fuerte. En Colombia, en Argentina se supo de algunos casos, incluso como lo digo, en México también hubo algunos casos. Entonces fue algo muy fuerte y las autoridades creían que como eran niños pobres, niños de muy bajos recursos, creían que este tipo de grupos los asesinaban para que no se convirtieran posteriormente en delincuentes. Uh-huh. Eso fue lo que la policía creyó y creo que también la policía estaba yendo por lo fácil, como no tenemos que investigar. Sí, la clásica, está pasando esto y qué es esto y bye, ¿no? O sea, no hay mucho que investigar cuando la realidad era completamente muy distinta. Diferente. Obviamente, y como todos los asesinos seriales de los que hemos hablado y de los que sabemos, comenzó a subir de nivel, ya que ahora asesinaba con mucha más frecuencia. Sus principales víctimas eran niños de la calle o de muy bajos recursos, porque él sabía que estos niños difícilmente los iban a buscar, o no le iban a poner tanta atención. El siguiente nivel fue coleccionar objetos de sus víctimas y tener un diario en donde marcaba cada uno de sus homicidios. Obviamente era consciente de lo que estaba haciendo, a diferencia de lo que dijo el psiquiatra, que no era consciente de diferenciar lo que estaba mal. Este tipo sabía lo que estaba haciendo. En ese mismo año asesinó a otros 11 niños al menos, pero en estas ocasiones hizo algo diferente, ya que mientras los violaba, los apuñalaba con cuchillos o desarmadores en sus piernas y brazos sin tocar órganos vitales para que no murieran antes de terminar con su trabajo. Comenzó a viajar de ciudad en ciudad y mataba a diestra y siniestra. Ahora Garavito era imparable. Mató a niños en Tuluá, en Quimbayá, en Zarzal, en Bogotá, en muchas ciudades de Colombia. Su siguiente paso fue desmembrar a los niños mientras estaban con vida. Y después comenzó a decapitar a sus víctimas, diciendo Garavito que algunos estaban con vida. Citando a Garavito, dijo: "Yo sentía placer al hacer esto a los niños. Ver los intestinos afuera me hacían sentir tranquilo. Claro que pensaba, este placer fue a costa de estos angelitos, como yo los llamo. Yo lo titularía El silencio de los inocentes. Gran hijo de puta". O sea, todavía se atreve a decirles angelitos después de lo que les hacía. O sea, no, es no tener este tipo, madre, o sea, es no tener nada, es como dices, ser un hijo de puta, sí, así de sencillo. Así. O sea, no encuentro otras palabras, o sea, no encuentro para describir lo que es o lo que fue este personaje. En 1994, después de matar a un niño, dijo escuchar una voz que le decía que era un inútil, y en ese momento dejó de matar por un periodo muy corto, aunque, volviendo de un viaje, mientras salía de la estación del tren, vio a un niño pequeño a quien violó y mató minutos más tarde. Los objetos que coleccionaba comenzaban a ser muy estorbosos en su mochila, por lo cual Garavito visitó a su hermana y dejó el morral en su casa. En 1995, Garavito cayó desde un barranco y se fracturó un pie.
La recuperación fue muy larga y aún con muletas siguió matando niños. Hijo de puta. Ese año, según él, solo asesinó a 4 niños. Nada Pues más. obviamente Nada más. porque no podía, ¿no? Porque estaba inhabilitado. En julio del 95, una madre reportó la desaparición de su hijo, y durante la investigación, la gente dijo haber visto a un niño y a otros más con un desconocido en muletas que les regaló dulces. La policía encontró a Garavito, que estaba con muletas, y lo arrestaron, aunque él alegaba que sí había visto a los niños, pero que no les había hecho nada malo, al contrario, les había comprado dulces y que lo estaban culpando por su discapacidad y que era injusto. Al no tener pruebas, Puta. la policía dejó libre a Garavito, quien se fue de la ciudad inmediatamente, obvio. Unos días más tarde se encontró el cuerpo del niño desaparecido, sin vida, con signos de tortura y con sus genitales arrancados y colocados en su boca. Durante 1992 y 1995 los abusos y homicidios de niños incrementó en un 25% y 500% respectivamente. O sea, los abusos subieron el 25% y 500% los homicidios. Y esto es súper triste y es impactante. Estoy hablando de que Garavito dijo que abusaba de un niño por mes al menos. Sí. Y solo incrementó el 25% de los abusos. Esto quiere decir que en Colombia, al igual que aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, el abuso sexual existe y está súper presente. Sí. El homicidio incrementó 500%, esto es entendible, Sí. pero aún así 500% diciendo que él mataba casi cada semana o uno al mes. Puta, entonces también había muchos homicidios también en esa época. Es Sí. por eso que Garavito como que pudo hacer tantas Pasar cosas tan desapercibido. sin que nadie lo tomara Ujú. en cuenta. Sí, y sobre todo el hecho de quiénes eran las otras personas, ¿no? Y el hecho de si te metías seguramente con ese tipo de grupos, con ese tipo de personas, pues la ibas a pasar muy mal, ¿no? Entonces, Justo eso. ¿cómo ibas a saber que era un asesino serial, ¿no? Y quienes se animaban a investigar, pues más bien nadie hasta Es ese que punto hasta ese punto- y entiendo el por qué, ¿no? El por qué no lo hacían. No, y Pero aún aparte, así por es- ejemplo, las familias, Uf. se supone que las familias o las mamás, los papás, muchas veces ni siquiera reportaban las desapariciones de sus hijos por miedo al narcotráfico, porque ellos lo atribuían y creían que era el narcotráfico los que hacían esto. Entonces ellos tenían miedo, sabían que los iban a matar ellos también y a sus familias, entonces por eso se detenían. En 1996, Garavito asesinó a Ronald Delgado, y esto es importante, este nombre. Garavito fue capturado por estar cerca de la escena del crimen, pero fue liberado por no tener pruebas en su contra. O sea, ya van 2 veces que se salva. Otra Y vez. esto no es solo en este asesino serial. En muchos asesinos seriales de los que hemos hablado, El petizo. los arrestan y los sueltan por falta de pruebas. Es obviamente incompetencia de las autoridades, Claro. pero también es, o se entiende de cierta manera que no había como una especialidad o estaban preparados para este tipo de cosas. Aparte, Desafortunadamente. ¿no? Muchos cuerpos fueron encontrados meses o años después, ya que muchas de las desapariciones, como lo dije, no eran reportadas porque la gente tenía miedo al narcotráfico, entonces se quedaban callados. Garavito asesinó a más niños en Pereira, en Tunja, en Risaralda y muchas otras ciudades más. Asesinaba a niños que vendían dulces, billetes de lotería, a niños saliendo de las escuelas. Garavito no tenía reservas y se sentía intocable e inalcanzable. Pues. O sea, si ya lo habían agarrado 2 veces y lo habían soltado, él se sentía que jamás le iba a pasar algo. Al cometer sus homicidios en lugares alejados conseguía 2 cosas. La primera, que tardaran en encontrar los cuerpos y obviamente era más difícil identificarlos. Además de que los animales carroñeros que estaban por el lugar se comían o deshacían los cuerpos y era prácticamente imposible reconocer los cuerpos. Muchos de estos niños, o prácticamente todos los niños que encontraron, no tenían registros dentales, pues eran demasiado pobres incluso para visitar a un dentista. Entonces, era imposible saber quiénes eran. Sí se supo poco tiempo después, pero era más difícil identificarlos. En 1997, Garavito se mudó a Bogotá, donde siguió asesinando. Luego se mudó a Pereira
Y en este lugar, un niño dijo haber sido abusado y dio la descripción de su atacante. La principal característica era que cojeaba de un pie. La policía arrestó a un hombre quien tenía estas características y que ya tenía antecedentes de abuso. Lastimosamente no era Garavito. El arrestado fue Pedro Pablo Ramírez García, otro asesino a quien se le imputaron 30 homicidios, pero él se especializaba en niñas pequeñas. Y esto también hacía que Garavito pasara desapercibido porque había más gente que cometía crímenes. Sí. Entonces, Garavito se supo cómo estar como un fantasma. Pero, mientras Pedro estaba en proceso, Garavito siguió asesinando, así que la policía se dio cuenta de que tenía a la persona equivocada. Me refiero a la persona equivocada con los demás crímenes, porque Ajá, claro. Pedro Sí, también también era era culpable. un hijo Garavito siguió viajando y llegó a otros países donde también asesinó a varios niños, países entre los cuales se encuentra Perú, Ecuador y Venezuela. En noviembre del 97, unos niños encontraron un cráneo cerca de un río Pereira. La policía obviamente llegó al lugar y encontró una fosa con 36 cuerpos infantes. En ese instante, por fin, se tomaron cartas en el asunto. Pero esto quiere decir, y lo que se encontró es que Garavito encontraba un lugar y ahí llevaba a sus víctimas. Imagínate el trauma en niños a quienes los llevaba y ya los llevaba amenazados, a lo mejor con un cuchillo, con navajas, con lo que fuera, Claro. y ver cuerpos en el piso de otros niños muertos. Sí, Ellos ya sabían ¿qué cuál iba a era, pasar? cuál era su destino. Qué fuerte y qué triste el impacto que debieron haber tenido estos niños antes de morir. Y la evolución que tiene el hijo de puta, porque los dañaba sin dañar órganos vitales. O sea, era simplemente hacer daño por hacer daño. No para matarlos, no para otra sí, cosa, lo que sino pasa es para que saciar una parte de él. Quería abusar de ellos mientras estaban vivos, o sea, no quería que se murieran. Sí los mataba después, porque Sí. los destripaba, los degollaba y todo, pero mientras estaba en el acto, él solo los lastimaba para ver cómo sufrían. Sí, sí. Eso pues, obviamente es un... Y sobre No. todo, ¿no? La parte también de que les ponen los genitales en sus bocas. Me pregunto si así de castrado se ha de haber sentido él en las primeras ocasiones que a él lo violaban, ¿no? Porque se me hace simplemente hacer un reflejo de Sí. lo que él... Ujú. Porque incluso las formas y las cosas eran cosas que a él le hicieron. Ujú. Entonces está, Sí, por ejemplo, está muy cabrón. el quemar este con tipo. velas, todo eso era lo que le hacía él, que era amigo de su papá, y se lo hizo muchas veces. Sí. Entonces él repitió esto, o sea, como que no sé, yo la verdad es que no soy un profesional, ¿no? Y todo, pero lo que yo también creo es que quería como regresar el dolor y el sufrimiento que a él que a él le provocaron, pero pues en contra de pues de gente o de niños que pues no tenían culpa y no tenían Absolutamente nada que ver, ¿no? que ver. Y que más allá, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, güey, si tú sabes el dolor y tú sabes el trauma que te generó, ¿por qué Sí, lo ¿por qué lo repites? haces, O sea, Pero bueno, pero sí. la mente de estas Mm. personas, la verdad, digo, la mente en muy general, sí, no sabemos es distinto cómo- para todas las personas. cómo actúa claro. y la verdad es que justo por eso es que me gustan estos temas, no por los actos que cometieron, sino para saber de dónde viene y por qué suceden este tipo de cosas. Ahora, Ujú. en enero del 98, la policía de Pereira se puso en contacto con otros distritos y al compartir información se dieron cuenta de que los homicidios cometidos también en estos distritos habían sido causados por la misma persona. Ya creían como que dijeron, es que las características son prácticamente iguales. Entonces, ya empezaban a pensar que era una persona la que había cometido estos crímenes. En febrero del 98 se encontraron otros cuerpos, pero a diferencia de los lugares anteriores, en este había algo diferente, ya que había varios artículos que las autoridades usaron como evidencia. Entre los artículos estaban unos lentes, dinero en efectivo y unos zapatos. Y esto se me hace demasiado raro. Garavito estuvo en tantos lugares y cometió tantos homicidios y nunca dejó rastros, nunca dejó ninguna pista. ¿Por qué en este De pronto. deja tantas cosas? Una, puede ser que algo lo sorprendió y le diera miedo y se fuera corriendo y por eso descuidó estas pertenencias. Pero yo lo dudo. Yo no creo que haya sido así. Yo creo
como lo hemos platicado en otros asesinos, van subiendo de nivel, llega un momento en el que a lo mejor asesinar ya no es suficiente, necesitan algo que les dé más adrenalina, algo Un que reto sea más grande, difícil. Claro. Entonces empieza a dejar pistas como para que lo busquen, para que sepa, para que él se tenga que cuidar más en sus siguientes homicidios. Eso creo yo, pero no sé realmente lo que Garavito haya pensado y haya sentido en ese momento. Se me hace extraño los objetos. Unos zapatos y unos, O sea, y unos lentes. Incluso, bueno, hay otros artículos, no lo puse, pero ropa interior también. Entonces, como que se me hace, o sea, a lo mejor unos lentes y el dinero, tal vez sí. Son muchos objetos. Pero los zapatos, o sea, los zapatos se me hace difícil, ¿no? Como que los dejara. Pero esto empieza ya a tomar como forma. Y aquí entran en acción un par de investigadores muy importantes en esta historia. El primero era Carlos Hernán, quien al estudiar toda la evidencia llegó a la conclusión de que los zapatos estaban desgastados del talón derecho, por lo cual era obvio que el homicida cojeaba. Además de que por el tamaño de los zapatos el culpable debía tener entre 40 y 60 años y medir entre 1.62 y 1.68 metros. El segundo investigador y el más importante de esta historia fue Aldemar Durán, a quien le apodaban La Sombra. Okay. Este investigador comenzó a recopilar información y fue visitando las ciudades donde se habían cometido homicidios desde 1991. O sea, Este güey se fue directo a investigar bien. A investigar bien. La verdad es que sí, esta persona, mis respetos para todo lo que hizo y obviamente también para las autoridades colombianas porque se involucraron muy bien. Es importante mencionar que en Colombia en aquella época no existía un departamento especializado en este tipo de crímenes, por lo cual la investigación fue muy difícil y complicada. Claro, pioneros. Hubo algunas características similares en las escenas del crimen. Garavito dejaba botellas de aguardiente barato y navajas para afeitar de una marca en específico. Se intentó identificar al asesino tomando las huellas digitales y ADN del lugar, pero no había ninguna coincidencia en los registros de todo el país. Según Garavito, cuando a él lo arrestaron jamás le tomaron muestras de nada. Entonces, pues obviamente, como nunca había estado arrestado, o sea, bien, Sí. en forma, por eso no tenían registros de nada, no sabían quién era. Después de varias semanas de investigación, Aldemar llegó a un número de 5,000 sospechosos en todo el país. Nada más. Pero después de delimitar las zonas de mayor crimen y tomar en cuenta otros factores, se redujo el número de sospechosos a 100. Wow. Cuando se eliminaron los sospechosos de mayor altura de 1,68 se llegó a un total de 25 sospechosos, entre ellos Garavito. Aplausos. A Aldemar este tipo, siguió con su investigación hasta llegar al expediente de Ronald Delgado, el chico a quien Garavito mató en 1996. En el expediente estaba el nombre del sospechoso a quien la policía había soltado. El nombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Además de que según el documento, Garavito había dicho que venía de Génova, lugar en donde coincidentemente también habían ocurrido homicidios de niños. En ese momento Aldemar decidió centrar su atención en Garavito, así que visitó a la hermana de él y ella dijo que no sabía dónde estaba su hermano, pues siempre se la pasaba viajando por todo el país, aunque dijo que su hermano la había visitado años atrás y le había dejado un morral. El investigador pidió que si le podía mostrar la bolsa y la hermana pues sin reserva se lo entregó. Aldemar encontró que había recortes de periódicos, fotos de niños, boletos de tren, notas de hotel, navajas para afeitar y tapas de botella de aguardiente que eran iguales a las encontradas en las escenas del crimen. La Sombra supo en ese instante que el asesino de niños era Luis Garavito. El único problema ahora era que nadie sabía dónde estaba. El 22 de abril de 1999, Garavito estaba en el Parque de los Centauros en Villavicencio. Se acercó un niño llamado Iván, de 12 años, quien vendía boletos de lotería para pagar sus útiles y ayudar a su familia. Garavito ya había comprado boletos días anteriores, así que Iván no dudó en acompañar a Garavito cuando éste le pidió que lo siguiera. Después de caminar por un paraje solitario, Iván se dio cuenta de que las cosas no estaban bien. Así que intentó correr, pero fue sometido por Garavito, quien lo amagó con una navaja y le dijo que no gritara. Comenzó a quitarle la ropa mientras le decía: «Papito, qué rico estás». Lo besaba en los labios y le pasaba las manos por todo su cuerpo.
Lo amarró y comenzó a gritarle que lo iba a matar, que lo iba a destripar y que después lo iba a degollar. Iván estaba deshecho, estaba esperando obviamente su final, cuando escuchó la voz de un chico vagabundo y drogadicto de 16 años que pasaba por el lugar. Este chico iba pasando y vio que Garavito tenía sometido a un niño y no dudó en comenzar a aventarle piedras. Garavito se vio sorprendido y salió corriendo hacia el bosque. El chico de 16 soltó a Iván y fueron inmediatamente con las autoridades. La policía comenzó a buscar al agresor, pero no había nadie en el lugar. Un grupo de taxistas se unió a la búsqueda y se voceaban por radio. Un par de horas más tarde, un taxista dijo: «Hay alguien saliendo del bosque». La policía acudió al lugar y detuvo a Garavito, quien con toda calma se dijo sorprendido y que no entendía qué pasaba. Las autoridades le preguntaron que qué hacía saliendo del bosque tan tarde y él respondió que iba hacia su casa en una ciudad cercana, pero el policía no era tonto y supo en ese instante que el hombre estaba mintiendo, pues la ciudad que había nombrado estaba en una dirección completamente diferente. También le preguntaron que cuál era su nombre y Garavito dijo llamarse Bonifacio Moreira. La policía llevó a Iván para que reconociera al hombre y confirmó que este hombre era quien lo había lastimado. La policía llevó preso a Bonifacio y comenzó una investigación en su contra. Unas semanas después de la captura, Aldemar se unió a la investigación y al revisar otro bolso de Bonifacio, del supuesto Bonifacio, Claro. se dio cuenta de que el hombre era en realidad Garavito. Para la investigación se usó una tecnología proveniente de Europa que era capaz de analizar grandes cantidades de datos y el resultado fue impresionante, pues Garavito había estado en al menos el 98% de los lugares en donde se habían encontrado los cuerpos sin vida de decenas de niños. Mientras Garavito estaba recluido, las autoridades les realizaron una prueba ocular a todos los presos del lugar, con la cual mataron 2 pájaros de un tiro. La primera, confirmaron que Garavito tenía un problema grave en los ojos y que los anteojos que encontraron anteriormente eran de él. Además de que aprovecharon que Garavito no estaba en su celda y tomaron cabello para pruebas de ADN, que confirmaron que era el mismo que se había encontrado en las escenas de los niños asesinados. El 28 de octubre de 1999, Bonifacio acudió a una indagatoria con Aldemar Durán La Sombra y la fiscal Lili Naranjo, pensando que le preguntarían sobre el caso de intento de abuso sexual en contra de Iván, el niño de los boletos. Pero la fiscal comenzó su indagatoria llamando a Bonifacio por su nombre real, Luis Alfredo Garavito Cubillos. En ese momento Garavito se sorprendió y supo que estaba en el hoyo. La indagatoria duró más de 9 horas, donde el prisionero confesó que los homicidios que habían ocurrido entre los 1992 y 99, él los había cometido. Gracias a las pruebas y sus posteriores confesiones, se estableció que Garavito era responsable de 172 homicidios realizados en 11 diferentes departamentos de Colombia. En el 2001 fue sentenciado a 1,853 años y 9 días de cárcel. La condena más alta en la historia de Colombia. Desafortunadamente en aquel país no existe la cadena perpetua, mucho menos la pena de muerte, que era lo que mucha gente pedía. El mayor tiempo que un ciudadano colombiano puede pasar en la cárcel es de 40 años, y esa fue la sentencia. Pero tiempo después fue reducida a tan solo 22 años por buena conducta, por ayudar a las autoridades a encontrar los cuerpos de sus víctimas. Y por estudiar dentro de la cárcel. Durante su proceso, utilizó como defensa estar poseído por un demonio que lo obligaba a matar. Y cito a Garavito. Y esto es, hijo de puta. Hay huestes infernales que dominan a las personas. Yo lo entiendo. La iglesia, la comunidad cristiana lo entiende. Pero los científicos, los jueces, la justicia, la gente en general no lo entiende. Ellos no van a comprender lo que yo viví y solo van a pensar que yo estoy manipulando. Qué hijo de puta. O sea, la neta este güey... Se me hace una... Y de verdad... se me hace una reverenda bajeza el que utilices algo así como una defensa. Porque entiendo perfectamente que tal vez hay condiciones mentales que te pueden llevar a situaciones peligrosas, tanto para ti como para otras personas, pero creo que son justamente enfermedades que se tienen que tratar y que se tienen que tomar de una medida distinta. Y aún así,
no creo que ninguna de estas enfermedades sea excusa, No, pretexto, escudo para siquiera hacer algo que pueda dañar a otra persona en cualquier sentido. Y digo, Se me o hace sea, una tú puedes estupidez y decir, una bajeza lo que hace, de verdad. o sea, tú puedes decir, a lo mejor le hace daño a una persona, ¿no? Pero 172 homicidios imputados, al menos, más los otros 28 o 200 y tantos, más los 140 y tantos que abusó sexualmente. O sea, este güey era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, tan así que tenía su récord, ¿no? O sea, tenía su registro, su diario donde tenías todas sus víctimas. Ahora, Tenía sus trofeos. ahí les va otra parte de lo que les decía, que me dio mucha tristeza del cómo se los llevaba tan fácil, ¿no? Esto lo encontré en un documento de una universidad que estudió a Garavito y decía, en el juicio que se le siguió por sus crímenes, Garavito manifestó, estaba en Fusa pidiendo limosna y de pronto sentí la necesidad de estar con un niño. Encuentro uno al que luego de charlar un rato le pregunto si me podía acompañar a las afueras del pueblo. Le planteo que necesito ayuda porque mi minusvalía lo que decíamos que estaba cojo porque se lastimó el pie. Estoy imposibilitado para hacer las cosas. El niño se muestra receloso. Me dijo que no me conocía, que él mejor iba a hacer sus tareas que le habían puesto. Yo le regalé 500 pesos y seguí mi camino. 2 cuadras más abajo el niño me alcanza y me dice, señor, yo lo acompaño. Y él le dice, niño, es mejor que te devuelvas. Usted tiene duda. Y el niño le dice, no, no se preocupe, yo lo acompaño. Y ahí se lo llevó. O sea, es a lo que me refiero. Con qué facilidad engañaba y se podía llevar un niño. Era una igual psicología inversa. O sea, lo dejaba, ya le decía, toma, Sí. ya vete. Y todavía le vuelve a decir, no, 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 ya vete. Sí. Entonces, qué facilidad y qué mente tenía este cabrón para cometer todo lo que hizo. Ahora, durante sus años en prisión se le hicieron algunas entrevistas públicas y entre las más destacadas está la hecha por Arturo Prieto Pirri, un periodista colombiano en el 2006, perdón, y la segunda en el 2016 hecha por John Sistiaga, un español. La primera entrevista me pareció bastante complaciente con Garavito, como que el entrevistador cuidó mucho sus palabras para no ofender, no hacer sentir mal a Garavito, o tal vez le tenía miedo. Pues en declaraciones posteriores, Pirri dijo que había tenido ataques de ansiedad después de entrevistar a la bestia Garavito. En esta primera entrevista, Garavito dijo que no aceptaba los cargos de abuso sexual, pues él aseguró que no abusó de ningún niño ya que él era impotente, como lo dije al principio. Él se había declarado impotente porque no había podido estar con mujeres. Uh-huh. El entrevistador le dijo que si estaba dispuesto a hacerse una prueba para confirmar esto, y dijo que sí, pero que no lo iba a permitir, ya que no quería más dolor para él. Además de asegurar que la gente se había encargado de dejarlo como un monstruo, pues que esperaba, y que si salía debía ver por su seguridad, pues aseguró que si al Papa lo habían atacado, y a Kennedy también, ¿qué iba a pasar con él? Un simple reo más. Un simple. Garavito dejó en claro que jamás atacó a ningún niño conocido, siempre eran niños desconocidos. Puta, Perdón, no, qué bueno. Qué buena Sí. persona eres. La bestia se dijo arrepentido y que, si a él le decían, daría su vida por la vida de sus víctimas, además de estar dispuesto a apoyar o crear una fundación para apoyar a la niñez en Colombia. O sea, este hijo de puta, o sea, neta, bueno. Antes de terminar la entrevista pidió tiempo para pedir perdón a todos los padres de sus víctimas, aunque los padres cuando vieron esto dijeron que nunca, que jamás iban a aceptar estas palabras. ¿Por qué? Se me hace más una burla que otra cosa. Exactamente, también para mí es una burla. En prisión, Garavito se volvió cristiano y se decía regenerado, ¿no? Ya no estaba atacado por las huestes infernales. Sí. Uno de los pastores que Lo estaba en exorcizaron. contacto con Garavito dijo que estaba arrepentido, que él estaba seguro de que Garavito estaba cambiando y que estaba arrepentido. Aunque cuando le preguntaron que si metería las manos al fuego por él, el pastor contestó, ni por él, ni por nadie. Yo honestamente, cuando vi las entrevistas, yo no lo vi arrepentido. En ningún momento lo veo arrepentido, no lo veo sincero, no lo veo honesto en lo que dice. La segunda entrevista fue un poco más agresiva. Sistiaga comenzó la entrevista preguntando, ¿tengo que tenerle miedo? Garavito contestó entre risas, pero ¿por qué miedo, señor John? Sistiaga le responde, porque usted es uno de los mayores asesinos en serie de la historia. A lo que Garavito contestó algo que me resultó para mí nefasto.
Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano, igual que cualquier otro, con unas fallas, pero que yo sea peligroso, no, en este momento no me considero así. En este momento. Sistiaga, cuando le dice, cuando usted habla de conductas reprobables, hablamos de asesinatos de niños, y él le dice que sí, o sea, contesta que sí, pero, o sea, Garavito en realidad no dice lo que hace, o sea, él dijo, yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y morales. Jamás dice, yo asesiné a niños, hasta que le preguntan, ¿pero te refieres a esto? Él dice, sí. Y le pregunta, ¿usted es capaz de sentir pena? Garavito le dice, claro, yo me avergüenzo de mí mismo. Truncar la vida de un niño, pues eso no tiene nombre, eso lo reconozco yo y en realidad siento pena y mucha vergüenza. En esta ocasión, Garavito aceptó haber violado a los niños. En esta ocasión ya dijo, sí, no puedo engañar, no puedo mentir, no puedo decir. No. La primera tal vez era porque su defensa le había dicho que no comentara, que no dijera este tipo de cosas, porque seguramente su sentencia iba a ser mucho más grande. Pero, Claro. digo, con todos los homicidios que cometió, era obvio Sí. que no iba a salir. Entonces, hay una parte también en esta entrevista, en la segunda, en donde también me resulta nefasto, porque dice que dentro de la prisión conoció un gatito, tenía un gatito como mascota, ¿no? Y dice, yo hoy me doy cuenta, dice, yo amo mucho ese gatito y si alguien le hace daño, yo me voy a sentir mal, ¿no? Ahora entiendo a los papás de los niños cuando los perdieron. Y a mí me resultó nefasto porque sí, puedes amar a un animal, porque sí, seguramente hay gente, incluso nosotros, puedes amar a una mascota como de tu familia. No quiero decir que valga menos una mascota. A lo que voy es que Garavito pone como en contexto de decir, como si fueran mascotas también los niños, ¿no? De hecho, digo, entiendo que es una vida, entiendo que es un animal, es una mascota y que pues obviamente su vida también tiene un valor, pero qué hijo de puta comparando la vida de las personas, de los niños a los que mató, con la de un gatito que ahora él se encariñó. O sea, que en su cabeza, neta, esa comparación es equitativa. Yo creo que Un gatito yo por creo que un sí. niño humano. Yo creo que sí. Cabrón. Yo sí creo que él lo dice sinceramente, porque así lo piensa él, ¿no? Porque así lo siente. Y seguramente, y siguiendo esta línea, entiendo perfectamente el por qué no sentiría culpa alguna de lo que hizo. Sí, ¿no? O sea, tendría todo el sentido del mundo y que, yéndonos también a lo que hemos investigado y hemos sabido de otros asesinos seriales que no tienen este sentimiento de culpa Uh-huh. por muchas otras cosas, que lo entienden, pero que no lo tienen. Uh-huh. Entonces entiendo justamente estas declaraciones de, ok, podría ser algo parecido, pero no seas hijo de puta. O sea. Ahora, Garavito prácticamente no contestó nada de lo que le preguntó John en esta entrevista. Y al salir, John platica con un policía. Y le dice, ¿no? El policía, es que no te contestó nada de lo que le preguntaste. Y él dice, no me contestó nada. Y le dice el policía, ¿por qué crees que no te contestó? Y John dice, no, pues no sé, tal vez no quiere involucrarse más, que su sentencia sea más grande. Y le dice el policía, no, él no te contestó porque quiere que vuelvas a venir. Quiere que estés nuevamente aquí para que lo tomes en cuenta y le des foco. Y John al final como que cierra es como un documental de 4 episodios de 1 hora aproximadamente. Y al final él dice que este tipo de personas como Garavito te roban la energía, que él se preparó muchísimo, leyó mucho de él, estaba preparado para ir a entrevistarlo y que la entrevista fue completamente diferente a lo que él pensaba. Y fue muy duro también para esta persona, ¿no? Y pues yo me lo imagino, porque John al final dice, yo tengo hijos, y al imaginarme que le hagan daño a tus hijos y estar enfrente de una persona que le hizo daño a tantos niños, es fuerte. Garavito le dice a John también en una parte de la entrevista, eres muy valiente porque vienes, aún a pesar de que tienes hijos, y sabes lo que yo hice, ¿no? Como que
Garavito necesitaba tener el control Claro. de la situación. En las dos entrevistas, cada que se sentía como agredido, y hablaba, o sea, como que interfería en lo que estaba diciendo la otra persona. No le gustaba que lo hicieran sentir de esa manera. Las entrevistas las pueden encontrar en YouTube, por si quieren verlas, incluso en la descripción de aquí de YouTube, y las voy a dejar para que puedan ir a verlas, porque me resultan bastante interesantes, aunque Duras. es fuerte porque hay partes en donde entrevistan a los padres de las víctimas. Hay una entrevista con un padre a quien después de 20 años la fiscalía llega diciéndole que ya encontraron los restos de su hijo, y esta persona empieza a llorar y dice que no, que él está seguro que no es su hijo, que aunque las pruebas de ADN digan eso, no es su hijo, él no lo va a aceptar porque su hijo debe de estar en algún lugar, ¿no? Hay otra entrevista de un hermano de una de las víctimas, a la que también le llegaron años después diciéndole que ya habían encontrado a su hermano. Desafortunadamente también la madre ya había muerto, y la mamá se fue sin saber en dónde había quedado su hijo. Entrevistas bastante duras. De hecho, al final del podcast voy a dejar un fragmento de uno de los niños, después adulto, obviamente, cuando dio la entrevista, que Garavito abusó de él. Y la forma en que esta persona lo platica, pues te das cuenta de que fue muy traumático, de que fue algo que le dolió y que pues, seguramente toda la vida le ha seguido doliendo a esta persona. Garavito permaneció en prisión hasta el último día de su vida, el 12 de octubre de este año. Justo por eso decidí hablar de él, porque esto sucedió hace unas semanas. Murió a causa de una leucemia que le fue diagnosticada en el 2020. Él tenía leucemia y tenía cáncer en un ojo. Incluso en la segunda entrevista ya se le ve cerrado el ojo, se ve demacrado, ya se ve bastante mal el señor, pero aún así sigue teniendo como fuerza para contestar y ser como muy irónico, para mí, a mi parecer, muy irónico en sus respuestas. Hay algo que me encontré en la investigación que me resultó súper interesante y que no quería pasar la oportunidad para comentarlo, porque me encontré que en el año 2005 se hizo un estudio recopilando la información de diferentes asesinos seriales de la historia, y arrojó unos resultados que son bastante increíbles. El estudio se centró en una cosa: querían confirmar si los abusos sufridos en las infancias de estas personas tenían algo que ver con volverse un asesino serial. Se dividieron en 4 diferentes tipos de abusos. El primero fue abuso físico, el segundo fue abuso sexual, el tercero fue abuso psicológico y el cuarto fue el abandono. El estudio reflejó que los abusos no son el principal factor para que una persona se vuelva un asesino serial, aunque la gente que sufre algún abuso en su infancia tiene una mayor probabilidad de cometer algún crimen en su etapa adulta. Según el estudio, el 35% de los asesinos seriales sufrían de algún abuso físico, otros 26% sufrió abuso sexual, otro 50% sufrió abuso psicológico, 18% sufrió abandono y solo el 2% no sufrió ningún tipo de abuso. Entre estos está el que hablamos alguna vez de Issei Sagawa, el caníbal japonés, que no se sabe que tuviera algún abuso sexual o algún abuso físico. Algún evento traumático. De su infancia, ¿no? Pero poniéndolo en contexto, según estadísticas mundiales, solo el 3% de la población en general ha sufrido algún abuso, a diferencia del 35% que arrojó el estudio del 2005 en los asesinos seriales. O sea, esto demuestra de cierta manera, y entre comillas, que los asesinos seriales, digamos, o la población general que fue asesino serial, sufrió, al menos el 35% sufrió un abuso físico. Y el 26% un abuso sexual, y en la población mundial solo el 3%. Bueno, esto puede aumentar porque a lo mejor hay abusos que no son, no se dicen,
que no se toman en cuenta en Sí, estadísticas. sí, claro. ¿no? Pero, pues sí es como impactante el darte cuenta de que a los asesinos seriales, la mayoría, o el abuso, sí es un factor Un detonante. que los lleva a lo mejor a cometer ese tipo de cosas, que como lo dije, no es justificación, simplemente es entender un poco la vida y las dificultades que tuvieron estas personas en su niñez. Y el prácticamente, saber, ¿no? yo creo que justo es eso, y el saber que si en tu entorno te encuentras con alguna situación así, o con lo que hemos dicho, ¿no? Siempre, si ves foquitos rojos, si ves red flags, o sea, a lo mejor una plática, a lo mejor tomar una acción distinta puede llegar a que no lleguen este tipo de situaciones tan catastróficas. Yo no Lo estoy, veo muy complicado, pero creo que si se puede hacer algo, se no tendría que sé, intentar. ajá, exactamente, eso sí, intentarlo. No sé qué tan, o sea, cuál sería el resultado, porque yo no sé si realmente esto, eh, ¿Se puede evitar? ajá, se puede evitar, Sí. no lo sé. Sí. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí, pero no lo sé porque yo creo que una persona que tiene este tipo de pensamientos o quiere cometer este tipo de crímenes lo va a hacer en algún momento y como lo he dejado bien en claro en programas pasados cuando hablábamos de asesinos seriales, yo no quiero enaltecer los actos de estas personas, No, esa no es mi intención. no. Mi intención es nada más dar a conocer la información y que nos demos cuenta de que la maldad está allá afuera, existe y que seguirá existiendo, y es por eso que yo también hacía como un llamado, ¿no? Para la gente que tiene niños pequeños en sus casas, cuídenlos, Mucho, pónganles mucha por atención, favor. porque con qué facilidad neta le pueden hacer daño a un niño. Hace unos años yo me acuerdo que en internet llegué a ver un video de una persona, ¿no? Que hacía como un Experimento social. experimento social Sí, claro. con un sí, animalito, sí. ¿no? Con un perrito. Y estaban en un parque, niños jugando y las mamás. Y yo me acuerdo que este chavo era un joven con un perrito, llegaba con las mamás y les decía, oye, ¿te puedo hacer un experimento con tu hija o tu hijo? Y le decía a la mamá, sí, claro que. Y él les explicaba, mira, yo me le voy a acercar a tu hijo. Tú le has hablado de Que no hable con extraños, de que no. extraños. Ajá. Y las mamás, todas las de ese experimento que salen en el video, todas dicen, Sí. yo he hablado con ellos, estoy segura de que ellos no se No van se a ir va a ir. contigo, porque yo les he dicho que con extraños no, bla, bla, bla. El chiste es que todos los niños a los que este joven, con un obviamente perrito. permiso de los papás, Sí. fue a hablar con los niños diciéndoles que si les gustaba, primero se presentaba, ¿no? Y le decía, ¿te gusta este perrito? ¿Te gusta? Se llama tal, bla, bla, les empezaba. Y de pronto les dice que si quieren ver otros animales, que los va a llevar a su casa para ver otros animales. Y todos los niños, todos, el Sí. 100% de ese experimento dijeron que sí y se los llevó. Entonces ahí también demuestra la inocencia Sí, de los niños, sí. que ellos no piensan en que les van a hacer daño, ¿no? Claro, no está en su radar, no está en su conciencia, en su imaginario ni siquiera. Y esto es triste, o sea, y fuerte, para mí impactante. Por eso es que debemos de cuidar a la infancia, debemos de cuidar a los niños, porque por ejemplo, este personaje, Luis Alfredo Garavito, me hizo sentir mucho coraje, me hizo sentir mucha rabia, como Albert Fish, como lo dije, porque se enfocaron en niños, y a mí cuando son niños, ¿cómo me puede? O sea, me pega mucho el hecho. No quiere decir que los adultos no valgan, valen igual porque son seres humanos, pero como quiera que sea un adulto, pues tiene más probabilidades de defenderse, de hacer algo. De reaccionar. Un niño es completamente indefenso. Sí, ¿no? tienes la habilidad de reacción, ya como adulto. Obviamente, hay gente más fuerte, te va a hacer daño. Puede ser, o sea, porque existe, ¿no? Pero lo que voy es el hecho de que un niño es Indefenso. indefenso. Y eso me duele mucho a mí, en lo personal. Entonces, con esto, pues vamos cerrando el programa. La verdad es que fue un programa, para mí, un poco complicado, la neta. Sí debo decirlo, muy honesto. Sí me costó trabajo
el redactar toda la información porque incluso llega a ser doloroso también. No lo puse tan explícito porque hay artículos en donde habla de todo lo que les hizo a los niños, ¿no? Pero nada más imaginarte que los desmembraba, o sea, bueno, o que les cortaba, los apuñalaba, les abría el estómago, los degollaba, ¿no? Es muy duro, es muy fuerte el pensar que haya gente que llegue a estos extremos y que llegue a este punto de lastimar tanto a alguien. Y como lo dije, yo no enaltezco estos actos, al contrario, los repudio. Espero que no se vuelva a repetir el caso de otro Garavito, que tiene un récord imponente de algo Abismal. muy, muy feo. Esperemos que no se vuelva a repetir ese récord. Y como lo dijimos en programas anteriores, los asesinos seriales y la maldad seguirá estando allá afuera. Está en nosotros cuidarnos, ser precavidos y, como lo dije, ser cuidadosos con los niños, con los infantes, con la infancia, Claro. ¿no? Y pues yo con esto voy cerrando. Yo soy Ava y espero que les haya gustado a la gente. Antes de despedirme, me gustaría que por favor vayan y se suscriban si les gusta este contenido. Se suscriban a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, a iVoox. Ujú. Vayan a donde sea, cualquier plataforma estamos ahí presentes. Por favor, suscríbanse. Si no se han suscrito en todas, si están en una, por favor, ayúdenos. Váyanse a las otras y también suscríbanse. Un saludo, quiero mandarles un saludo a la gente de Cristalería Martínez que nos escuchan, nos Nice. nos Hola. siguen, en especial a las Belénes y a Alberto, que son seguidores y que siempre me están diciendo que cuando vamos a subir programa, etcétera, ¿no? Un saludo a todos ellos, a todos los nuevos suscriptores, un saludo a los viejos suscriptores, gracias por estar aquí con nosotros, por estar tanto tiempo. Sabemos que nos tardamos en subir programas, pero es por el tiempo que me tardo, nos tardamos en preparar los programas para tener la información precisa y no nada más darles información por encima o al ahí se va. Me gusta como buscar en varias fuentes para poder traerles información fidedigna y pues que se puedan divertir. Y aunque a lo mejor este tipo de pues de programa no sean tan divertidos, pero es contenido para que ustedes pasen un rato y puedan escuchar algo que les interesa. Gracias y Skol, te doy la palabra. Pues igual, muchas gracias por llegar hasta acá, como siempre. Gracias por seguirnos. De igual manera, si no se han suscrito en YouTube, se les agradece mucho en alguna otra plataforma. Y como dices, ¿no? El hecho de todos estos casos es como para crear un poquito de conciencia de alguna manera, el saber que la maldad está allá afuera y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Los unos a los otros y sobre todo, como dice Ava, el cuidar a todos estos pequeños, ¿no? A las generaciones que vienen, porque pues ellos no saben al final, ¿no? Poco a poco se tendrán que ir enfrentando a todo este tipo de cosas, pero mientras tengan esta inocencia, mientras tengan esta bondad, creo que queda en todos los demás el hecho de proteger esa bondad hasta el punto en que más podamos, ¿no? No somos tampoco dioses, ni somos tampoco Superman para poder en todo el tiempo y en todos los casos, pero pues tal vez en un caso, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, podamos hacer esa pequeña diferencia, ¿no? Un saludo a toda la gente, de igual manera de Cristalería que nos escucha y de todos los lugares, ¿no? De también otros países que nos llegan a escuchar. Felices fiestas a todos, también ahorita ya se vienen épocas muy chéveres y pues de igual manera, ¿no? Si es el primer año a lo mejor que te la pasas sin un ser querido, un gran abrazo. Recuerden que son fechas para celebrar. Y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse y escucharnos en el próximo episodio. Ava, gracias por compartir esta nochecita conmigo y por un caso que la verdad... Fuerte. La verdad sí es algo. Esto está fuerte, estuvo fuerte. Como lo dice Skol, espero que hayan pasado un muy buen Halloween. Y espero que
recuerden a sus muertitos en este Día de Muertos. Feliz Día de Muertos, pongan su ofrendita. Y nos escuchamos la próxima, no sin antes recordarles, por favor, que abran sus mentes y se abran a las posibilidades. Ya él comenzó fue a agredirme más, ya me quitó la camisa, ya me hizo bajar, no, prácticamente no me quitó los pantalones, todos no, sino me los hizo bajar bien hasta abajo. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babiaba por todas partes, inclusive que me llegó hasta a morder el pene. Yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara, me decía no haga bulla si no lo mato aquí. Yo con ese miedo y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me le iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas por aquí del pie de la nalga.